El mercado de Chucándiro, Michoacán, vibraba con la energía de un sábado por la mañana. Los puestos estaban llenos de vida: mangos maduros, chiles secos, flores frescas y pan recién horneado llenaban el aire con aromas que invitaban a detenerse en cada esquina. Las voces de los vendedores se mezclaban con las risas de los niños y el rasgueo de una guitarra lejana, creando una atmósfera de celebración cotidiana. Entre la multitud avanzaba una figura reconocible al instante: el padre Pistolas, un sacerdote de rostro curtido, mirada penetrante y un revólver siempre al cinto, conocido en todo Michoacán por su franqueza y su valentía al enfrentarse a narcotraficantes y políticos corruptos. A su lado caminaba José, un niño de 8 años, con ojos brillantes que escondían su lucha contra la leucemia, sosteniendo con orgullo un avión de madera que había tallado en su clase de carpintería. «Padre, mira esto, lo hice yo solo», dijo José, levantando el avión con una sonrisa que dejaba ver un diente faltante. «La maestra dice que tengo manos mágicas». El padre Pistolas, un hombre que había desafiado a los poderosos sin dudar, se agachó hasta quedar a la altura del niño. Sus manos ásperas tomaron el avión con cuidado como si fuera una reliquia. «Buen diseño pequeño», comentó girando el objeto para observar cada detalle. «Las alas están bien equilibradas. ¿Por qué elegiste esta forma?» Su voz, normalmente autoritaria, se suavizó con un tono reservado para quienes le importaban. José, entusiasmado, explicó con gestos exagerados. «Hice la punta afilada para que corte el aire más rápido y las alas son del mismo tamaño para que no gire demasiado. ¿Ves?», señaló cada parte sus manos, moviéndose con la precisión de un ingeniero en miniatura. El sacerdote asintió impresionado y le devolvió el avión con una palmada suave en el hombro. «Eres un genio, José. Algún día construirás algo que vuele de verdad». Los dos siguieron caminando entre los puestos, disfrutando de un sábado raro, libre de las responsabilidades que consumían al padre Pistolas, sin sermones, sin emergencias, sin reuniones para proteger al pueblo de los cárteles. Era solo un hombre y un niño, compartiendo un momento de normalidad. El mercado estaba lleno de vida. Los vendedores ofrecían tamales humeantes, cestas tejidas y jarrones de cerámica pintados con diseños tradicionales. Las familias paseaban, los niños corrían, y un grupo de mariachis tocaba una melodía alegre. José, con su avión en la mano, absorbía cada detalle con curiosidad. «Padre, ¿crees que algún día podré construir algo que llegue al cielo?», preguntó, sus ojos fijos en el horizonte donde las nubes flotaban como sueños. El padre Pistolas sintió un nudo en el pecho. Conocía la lucha de José, las noches en el hospital, las agujas, los medicamentos que lo dejaban exhausto, pero respondió con firmeza. «Hijo, tú vas a construir cosas que ni el cielo podrá contener», dijo, revolviéndole el cabello castaño. José sonrió una sonrisa que iluminaba el mercado y dio un salto hacia un puesto donde una mariposa anaranjada había aterrizado en un jarrón de cerámica. Sus alas brillaban como vitrales bajo el sol, y José se acercó fascinado. «Mira qué bonita, padre», susurró inclinándose para observar sus alas. «Quiero verla de cerca». «Cuidado, pequeño», advirtió el sacerdote, pero su voz era suave, llena de ternura. Este era José, un niño que encontraba belleza en todo, desde una mariposa hasta un trozo de madera que podía ser un avión. Pero la coordinación de un niño de 8 años no siempre es perfecta. Al acercarse, el codo de José chocó contra el puesto y 3 jarrones de cerámica cayeron al suelo.
el estruendo resonó como un disparo, silenciando momentáneamente las voces. Los pedazos azules, verdes y amarillos pintados a mano se esparcieron como un mosaico roto. José se quedó inmóvil, su avión cayendo de sus manos temblorosas. Una ala se rompió al golpear el suelo, el sonido como un eco del desastre. Oh no, susurró su voz, haciéndose más pequeña, lágrimas llenando sus ojos. Antes de que el padre Pistolas pudiera intervenir, un hombre de rostro enrojecido salió furioso de un puesto cercano. «Pequeño estúpido», gritó su voz resonando como un trueno. «¿Sabes cuánto valían esos jarrones?» Luis Morales, un desconocido para José y el sacerdote, estaba roto. Había perdido su empleo, su esposa sufría esclerosis múltiple y las deudas lo asfixiaban. Ver a un niño destruir algo que no podía pagar encendió su frustración acumulada. José retrocedió, sus manos temblando, intentando recoger los pedazos. «Perdón, señor, no quería, solo miraba a la mariposa», balbuceó, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Perdón, no paga lo que rompiste», espetó Luis, acercándose con pasos pesados. «¿Dónde están tus padres? Alguien tiene que enseñarte modales». Su voz atrajo más miradas. La multitud formó un círculo, algunos grabando con teléfonos, otros murmurando. Los niños cercanos se apretaban contra sus padres, observando con ojos abiertos. La ceramista, una anciana llamada Doña Carmen, corrió desde el otro lado de su puesto. «Por favor, señor, es solo un niño», dijo, colocando una mano en el brazo de Luis. «Fue un accidente que le costará caro», replicó Luis, sacudiéndose su mano con brusquedad. «Nadie enseña a estos mocosos a respetar lo que no es suyo». Su voz se alzaba, cada palabra cargada de rabia, más allá de los jarrones rotos. Era el grito de un hombre que había perdido el control de su vida, descargando su dolor en un niño indefenso. José sollozaba abiertamente, su cuerpo temblando, intentando recoger los pedazos. La mariposa ya había volado, dejando solo destrucción. Su avión yacía en el suelo con una ala rota, un reflejo del desastre. La multitud observaba en silencio, esperando ver cómo se resolvería este drama. Algunos susurraban el nombre del padre Pistolas, reconociendo al sacerdote. Todos sabían que no era hombre de quedarse callado ante una injusticia. José lo miró, sus ojos llenos de lágrimas, buscando protección, esperando que usara su presencia imponente para silenciar al hombre que lo humillaba. Entonces el padre Pistolas dio un paso adelante. La multitud contuvo el aliento. En Chucándiro, todos conocían las historias, cómo había enfrentado a sicarios con su revólver, cómo desafiaba a políticos corruptos desde el púlpito, cómo protegía a su comunidad. José lo miró, esperando que su defensor pusiera al hombre en su lugar. Pero lo que hizo el sacerdote dejó a todos boquiabiertos. En lugar de gritar o amenazar, el padre Pistolas se arrodilló junto a José, ignorando a Luis Morales. Con ternura recogió el avión roto y colocó el ala rota en su palma, como si fuera un tesoro. José dijo suavemente, su voz apenas audible sobre el murmullo. «¿Recuerdas lo que hablamos sobre los accidentes?» El niño sorbió por la nariz, limpiándose las lágrimas. «Que decir perdón no es solo una palabra, es una promesa de hacer las cosas mejor», respondió su voz temblorosa. «Exacto», afirmó el sacerdote, trazando el borde del ala rota. «Y también que todos cometemos errores, incluso los adultos enojados». La multitud observaba desconcertada. ¿Dónde estaba la furia del padre Pistolas? ¿Dónde estaba el hombre que no toleraba ofensas? Luis, que había estado gritando, dio un paso atrás, su rostro palideciendo,
al reconocer al sacerdote. «Yo no sabía», balbuceó, pero su voz se desvaneció al notar algo inesperado en los ojos del sacerdote. No era ira, no era amenaza. Era tristeza, una tristeza profunda que parecía abarcar más que el momento presente. «Padre, no quise», comenzó Luis, pero el sacerdote levantó una mano deteniéndolo sin mirarlo. «Estás pasando por un mal momento», dijo su tono directo. No era una pregunta. Luis abrió la boca atónito. «¿Qué?» «La forma en que estás parado, las ojeras bajo tus ojos, la manera en que te enojas por unos jarrones rotos», continuó el padre Pistolas, su voz casi clínica. «Estás cargando algo pesado». Doña Carmen dio un paso adelante con lágrimas. «Padre, por favor, fue un accidente. El niño no me...» El pequeño comedor en el corazón de Chucándiro era un refugio de aromas cálidos y murmullos suaves. Las paredes de adobe estaban adornadas con fotos descoloridas de familias locales, y un crucifijo sencillo colgaba sobre la puerta. El suelo de baldosas rojas brillaba bajo la luz que entraba por las ventanas, reflejando el bullicio del mercado que aún vibraba afuera. En una mesa de madera, al fondo, se sentaban el padre Pistolas, José, y Luis Morales, tres figuras que horas antes eran extraños y ahora compartían un espacio cargado de una tensión que se deshacía lentamente. Los platos de pozole humeaban frente a ellos, pero nadie tocaba la comida. José coloreaba un dibujo de un avión en una servilleta, su pequeño rostro aún marcado por las lágrimas secas del incidente en el mercado. Luis miraba su taza de café, sus manos inquietas, destrozando una servilleta en pedazos. El padre Pistolas observaba a ambos con una calma que escondía un torbellino de emociones. «¿Todavía no entiendo por qué me invitaste aquí?», dijo Luis, rompiendo el silencio. Su voz era baja, cargada de una mezcla de vergüenza y desconcierto. «Fui un monstruo con tu pequeño». José levantó la vista del dibujo. «Porque dijiste perdón y lo sentiste de verdad», dijo con la simpleza de un niño. «Así hacen las personas buenas cuando se equivocan». Luis parpadeó atónito ante la respuesta del niño. «Pero te hice llorar frente a todos». «Sí», asintió José sin rencor. «Pero el padre dice que todos tienen días malos. Tal vez tú tenías un día muy, muy malo». Luis sintió un nudo en la garganta. «Más bien, un mes muy, muy malo», murmuró. «¿Quieres hablar de eso?», preguntó el padre Pistolas, su voz suave pero directa. La pregunta flotó en el aire como una invitación peligrosa. Luis miró alrededor del comedor, las familias comiendo, las meseras sirviendo café, la normalidad que parecía tan lejana de su vida. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le había preguntado cómo se sentía? «Mi esposa está enferma», dijo de pronto, sorprendiéndose a sí mismo. «Elena tiene esclerosis múltiple. Está empeorando y los tratamientos son caros». Cuando perdí mi trabajo, su voz se quebró, no sé cómo cuidarla más. José dejó de colorear y lo miró con ojos serios. «Eso es muy aterrador. Cuando alguien que quieres está enfermo, hace que tu corazón duela todo el tiempo». La declaración del niño golpeó a Luis como un puñetazo. Este pequeño de 8 años entendía algo que muchos adultos no podían expresar. «Sí», susurró Luis. «Duele todo el tiempo». El padre Pistolas guardó silencio mirando su plato intacto.
Cuando habló su voz era apenas un murmullo. El miedo nos hace hacer cosas que nunca pensamos que haríamos. Nos convierte en personas que no reconocemos. Había algo en su tono que hizo que José y Luis lo miraran con atención. No era solo empatía, era un dolor que venía de algún lugar profundo. Padre, dijo José tocando la mano del sacerdote, estás pensando en tus sentimientos tristes otra vez. Luis observó asombrado cómo este niño confrontaba al hombre que todos en Chucándiro veían como una fortaleza. Esto no era el sacerdote temido, era solo un hombre luchando con sus propios demonios. A veces, admitió el padre Pistolas, a veces también me asusto. ¿De qué?, preguntó José con suavidad. Los ojos del sacerdote se llenaron de lágrimas que intentaba contener. De no ser suficiente, de fallarle a las personas que dependen de mí, de perder a alguien más. Hizo una pausa mirando a Luis, como si recordara que no estaban solos. Está bien, padre, dijo José. Luis es bueno ahora. Podemos contarle las cosas difíciles. La inocencia de la frase casi rompió a ambos hombres. Aquí estaba un niño ofreciendo compartir secretos familiares con el hombre que lo había herido porque creía que las personas podían cambiar. Luis, no tienes que contarme nada, dijo Luis. No soy nadie especial. Solo un hombre que perdió su trabajo y lo pagó con tu pequeño. Ahí te equivocas, dijo el padre Pistolas con firmeza. La forma en que te disculpaste con José, la manera en que estás aquí sentado con nosotros, en lugar de huir, eso requiere valor. Eso te hace alguien. José sonrió. ¿Ves? El padre piensa que eres valiente. No me siento valiente, admitió Luis. Siento que me estoy desmoronando. A veces, desmoronarse es lo más valiente que puedes hacer, dijo el sacerdote. A veces es la única manera de dejar que otros te ayuden. La conversación fue interrumpida por una mesera que se acercó con expresión nerviosa. Perdón por molestar, dijo en voz baja, pero hay gente afuera con cámaras. Pensé que deberían saberlo. A través de la ventana podían ver a un grupo de personas con teléfonos y algunos reporteros locales preparándose para grabar. Su almuerzo privado estaba a punto de volverse público. José miró por la ventana con curiosidad. Vaya, cuánta gente. Están aquí por nosotros. Probablemente suspiró el padre Pistolas. El video del mercado seguro ya está por todas partes. Luis sintió pánico subir por su pecho. No puedo. No estoy listo para cámaras y preguntas. Debería irme. No, dijo José con firmeza, sorprendiendo a ambos adultos. Deberías quedarte. Todavía no terminamos de ayudarnos. ¿Ayudarnos cómo?, preguntó Luis. José asintió serio. El padre te ayudó pagando los jarrones de doña Carmen. Tú ayudaste al padre mostrándole que las personas enojadas pueden volverse buenas. Y yo los ayudé a ambos, siendo la razón por la que se conocieron. La lógica del niño era simple, pero profunda. En unas horas, 3 extraños se habían conectado por algo más grande que el azar. El pequeño tiene razón, dijo el padre Pistolas, mirando a la creciente multitud afuera. No hemos terminado. ¿Pero qué les diremos?, preguntó Luis. ¿Cuál es la historia aquí? El sacerdote miró a José y luego con suavidad levantó la manga del niño, revelando algo que hizo que Luis contuviera el aliento. Una pulsera médica azul brillante con pequeños aviones dibujados. De repente, todo sobre este día comenzó a tener sentido de una manera que cambiaría para siempre la comprensión de Luis sobre el valor. Tal vez, dijo el padre Pistolas, es hora de decir la verdad. Luis miró la pulsera en la muñeca de José, su mente luchando por procesar lo que veía. La banda azul,
con sus alegres aviones, parecía tan inocente, pero las palabras grabadas en la placa metálica hicieron que su estómago se hundiera. Paciente con leucemia, contacto de emergencia. Padre Pistolas. Dios mío, susurró Luis, su taza de café chocando contra el platillo, mientras sus manos temblaban. José, tú estás enfermo. José miró su pulsera como si la hubiera olvidado. Sí, pero estoy mejorando. Los doctores me dan medicina que hace que las células malas se vayan. Lo dijo con tanta naturalidad como si hablara de tomar vitaminas. Luis sintió el mundo girar. Todas esas palabras duras en el mercado llamando a este niño estúpido, exigiendo disciplina. Había gritado a un pequeño que luchaba contra el cáncer. El peso de su crueldad lo aplastó. No lo sabía, dijo con voz rota. José, lo siento tanto. Si hubiera sabido. Pero ese es el punto, dijo el padre Pistolas, su voz pesada con una fatiga que parecía venir de lo más profundo. No podías saberlo. No llevamos carteles que digan frágil o familia en crisis. Todos peleamos batallas invisibles. José tocó la mano temblorosa de Luis con gentileza. Está bien, señor Luis. No sabías. Tengo la enfermedad cansada, pero no siempre parezco enfermo. Ayer fue un día bueno, por eso fuimos al mercado. La enfermedad cansada, preguntó Luis limpiándose los ojos. Así le digo, explicó José, porque la medicina me hace muy cansado y a veces mi cabeza se siente como llena de algodón. Pero ayer fue un día bueno. El sacerdote pareció desmoronarse un poco ante las palabras del niño. Valoramos los días buenos, dijo. Últimamente no han sido muchos. Luis miró entre el sacerdote y el niño, viendo su relación con nuevos ojos. La atención cuidadosa del padre Pistolas, la forma en que se había arrodillado en el mercado, la tristeza que José había notado. Todo tenía sentido ahora. ¿Cuánto tiempo lo saben?, preguntó Luis con suavidad. 6 meses, respondió el sacerdote, y esas palabras llevaban el peso de una vida. Lo descubrimos después de su 8º cumpleaños. Estaba cansado, se lastimaba fácil. Al principio pensamos que era solo un niño activo, pero su voz se apagó mirando por la ventana hacia la multitud. Los doctores dicen que estoy respondiendo muy bien al tratamiento, añadió José con alegría, intentando consolar a los adultos. Mis números de sangre mejoran cada semana. La doctora Vargas dice que pronto podré dejar la medicina. Eso es maravilloso, dijo Luis, y lo decía de corazón, pero también pensaba en su rabia en el mercado, imaginando el dolor que había causado a esta familia en un día que debía ser bueno. José, dijo Luis con cuidado, cuando te grité hoy, ¿cómo te hizo sentir? El niño consideró la pregunta con seriedad. Asustado al principio y triste porque no quería romper los jarrones, pero luego sentí lástima por ti. Lástima por mí. Luis estaba atónito. Sí, el padre me enseñó que cuando alguien es muy malo sin razón buena, suele ser porque está herido por dentro, como cuando me pongo de mal humor después de mis tratamientos. No estoy enojado con el padre, solo me siento mal, y no sé cómo decirlo. La sabiduría del niño golpeó a Luis como un relámpago. Este pequeño enfrentando algo que ningún niño debería había visto más allá de su ira, para encontrar su dolor. ¿Tu padre te enseñó eso?, preguntó Luis. José asintió. Es muy listo con los sentimientos.
A veces se asusta por mi enfermedad y piensa que no lo noto, pero sí. Por eso trato de ser muy bueno, para que no se preocupe tanto. La respiración del padre Pistolas. La iglesia de Chucándiro, con sus muros de adobe blanqueado y su campanario que se alzaba como un faro en el centro del pueblo, estaba abarrotada. El sol de la tarde filtraba rayos dorados a través de las vidrieras, proyectando mosaicos de colores sobre los bancos de madera donde se apretaban familias, reporteros y curiosos. Afuera la plaza se llenaba de más personas, algunas sosteniendo teléfonos para grabar, otras murmurando con entusiasmo sobre el video del mercado que ya había recorrido todo Michoacán. En solo unas horas, la historia del padre Pistolas José y Luis Morales se había vuelto un fenómeno compartida en redes sociales con etiquetas como Compasión Inesperada y Milagro en Chucándiro. Frente al altar, el padre Pistolas José y Luis estaban de pie enfrentando una multitud expectante. José, con su avión de madera roto en la mano, miraba a la gente con una mezcla de nerviosismo y determinación. Luis, aún incómodo bajo las miradas, mantenía los hombros encorvados, pero sus ojos reflejaban un cambio profundo. El padre Pistolas, con su presencia imponente, parecía ser el ancla que mantenía a los tres unidos en este momento que ninguno había previsto. «Gracias a todos por venir», dijo el padre Pistolas, su voz resonando en la iglesia. «No esperaba que un sábado en el mercado nos trajera aquí, pero hoy queremos compartir algo importante». Hizo una pausa señalando a José. «Quiero que conozcan a mi pequeño José, el niño más valiente que he conocido, y a nuestro nuevo amigo Luis Morales, un hombre que hoy nos enseña que todos podemos cambiar». La multitud murmuró, algunos aplaudiendo tímidamente. Los reporteros en las primeras filas levantaron sus micrófonos listos para captar cada palabra. José dio un paso adelante, su pequeño cuerpo temblando ligeramente, pero su voz clara. «Quiero contarles sobre mi lista», dijo sosteniendo un papel arrugado que había sacado de su mochila. «La hice cuando supe que estaba enfermo porque quería hacer cosas importantes por si no tenía mucho tiempo». El silencio en la iglesia era absoluto. José desdobló el papel y comenzó a leer con cuidado, su voz llenando el espacio. Lista de cosas importantes de José. Construir un avión con el padre que vuele de verdad. Ver las estrellas en un lugar sin luces de ciudad. Ayudar a alguien muy triste a sentirse mejor. Decirle al padre que es el mejor del mundo. Tocar un delfín, porque son listos como las personas, pero viven en el agua. Plantar un árbol que crezca muy grande. Decirle a mi mamá que la quiero todos los días, aunque esté en el cielo. Hacer un amigo nuevo que también quiera aviones. Perdonar a alguien que me lastimó, aunque sea difícil. Ayudar al padre a no tener tanto miedo. Cuando terminó de leer, los ojos de muchos en la multitud brillaban con lágrimas. La lista era tan pura, tan llena de amor y esperanza, que tocó algo profundo en cada persona presente. José miró a Luis y sonrió. «Hoy hice el número 9. Perdono al señor Luis por gritarme. Y tal vez el número 8 porque ahora somos amigos de aviones». La multitud dejó escapar un suspiro colectivo, algunos riendo suavemente ante la inocencia del niño. Luis sintió un peso levantarse de sus hombros. «Sería un honor ser tu amigo de aviones», dijo su voz quebrada por la emoción. «Y también hice el número 3, continuó José. «Creo que ayudé al señor Luis a sentirse mejor cuando estaba triste por su esposa y su trabajo». Luis sintió las lágrimas corriendo por su rostro. «Lo hiciste, pequeño. Me enseñaste que los corazones enojados
pueden volverse amables. El padre Pistolas dio un paso adelante colocando una mano en el hombro de José. Esta lista no es solo para José, dijo. Es un recordatorio de que todos tenemos cosas importantes que hacer sin importar lo que estemos enfrentando. Miró a la multitud sus ojos fieros, pero llenos de una vulnerabilidad rara. José tiene leucemia. Lo sabemos desde hace 6 meses, pero hoy no estamos aquí para hablar de su enfermedad. Estamos aquí para hablar de su fuerza y de cómo un momento de dolor puede convertirse en algo hermoso si elegimos la compasión. La multitud estalló en aplausos, algunos de pie, otros limpiándose los ojos. Los reporteros garabateaban furiosamente, capturando cada palabra. Luis levantó una mano pidiendo silencio, su voz temblorosa pero decidida. Quiero decir algo. Esta mañana fui el hombre más enojado de Chucándiro. Grité a este niño porque estaba asustado y herido. Mi esposa Elena tiene esclerosis múltiple y perdí mi trabajo. No sabía cómo seguir adelante. Pero José y el padre Pistolas me mostraron que mi peor momento podía ser una oportunidad para cambiar. Me disculpo con José, con doña Carmen y con todos los que vieron mi ira. Prometo usar esta lección para ayudar a otros. La sinceridad de sus palabras resonó en la iglesia. La multitud aplaudió de nuevo, esta vez con más fuerza, sintiendo que presenciaban algo más grande que una simple disculpa. Una niña de unos 9 años se levantó desde un banco al fondo sosteniendo un papel en la mano. «Me llamo Ana», dijo su voz clara a pesar de su timidez. «Yo también tengo leucemia y vi el video del mercado. Hice mi propia lista porque José me dio valor». La multitud se giró para mirarla, sus padres a su lado, con rostros llenos de orgullo. Ana leyó con cuidado. Quiero aprender a pintar con acuarelas. Quiero contar mi historia para que otros niños no tengan miedo. Quiero que mi mamá no esté tan preocupada por mí. Quiero ser amiga de José. El niño sonrió desde el altar corriendo hacia ella para darle un abrazo. «Seremos amigos», Ana dijo, y la iglesia estalló en risas y aplausos. El padre Pistolas observó a los niños, su corazón hinchado de orgullo. «Esto es lo que José ha comenzado», dijo. «Un lugar donde los niños pueden soñar sin importar lo que enfrenten, donde las familias pueden ser honestas sobre sus miedos, donde los extraños pueden convertirse en familia. Pero necesitamos su ayuda. Quiero construir un centro aquí en Chucándiro, un lugar donde los niños como José y Ana puedan hacer sus listas y encontrar apoyo». Luis dio un paso adelante. «Yo me comprometo a ayudar», dijo. «No tengo mucho, pero tengo tiempo y un corazón que quiere hacer las cosas bien». La multitud aplaudió, algunos ofreciendo donaciones, otros levantando la mano para ser voluntarios. Afuera, la noticia se esparcía como fuego. Los videos de la conferencia en la iglesia ya circulaban por todo México con titulares como «El niño que perdonó» y «El milagro de Chucándiro». En las redes sociales, las etiquetas José Valiente y Lista de Esperanza se volvían tendencia. Familias de otras ciudades comenzaron a compartir sus propias historias de niños con enfermedades o desafíos, escribiendo listas inspiradas por José. En un hospital de Morelia, una madre llamada Rosa leyó la lista de su hijo que había perdido una pierna en un accidente. «Quiero correr con una prótesis. Quiero enseñar a otros niños que no hay que rendirse». En Guadalajara, un grupo de niños con diabetes formó un club para escribir listas juntos, prometiendo apoyarse mutuamente.
Dentro de la iglesia, el padre Pistolas cerró la reunión con una oración sencilla, no la de un sacerdote tradicional, sino la de un hombre que había encontrado esperanza en el dolor. Señor, gracias por los corazones rotos que nos unen. Gracias por los niños que nos enseñan a ser valientes. Y gracias por los extraños que se convierten en familia. Amén. La multitud respondió con un amén resonante, muchos abrazándose o secándose lágrimas. José y Ana estaban sentados juntos en un banco, comparando sus listas y riendo como viejos amigos. Luis se acercó al padre Pistolas, su rostro lleno de gratitud. No sé cómo agradecerles, dijo. Me dieron una segunda oportunidad. No nos des las gracias, respondió el sacerdote. Agradece a José. Él vio algo en ti que ni tú mismo veías. Luis miró al niño que ahora mostraba su avión roto a Ana, explicando cómo aún podía volar. Tiene razón, padre, dijo. Ese pequeño es un milagro. El padre Pistolas asintió, pero sus ojos estaban fijos en la multitud que comenzaba a dispersarse. Sabía que esto era solo el comienzo. La lista de José había encendido una chispa que no se apagaría fácilmente. Esa noche, mientras Chucándiro dormía, los mensajes seguían llegando. Una escuela en Ciudad de México prometió crear un programa de listas para sus estudiantes. Una organización en Monterrey ofreció financiar el centro que el padre Pistolas había propuesto. Y en un pequeño pueblo de Oaxaca, una niña llamada Lucía, que luchaba contra el cáncer, escribió su primera lista inspirada por el video de José. Quiero bailar en mi quinceañera. Quiero que mi papá no llore más. Quiero conocer a José para darle un abrazo. Las redes sociales estaban llenas de fotos de niños sosteniendo papeles con sus listas, cada una un testimonio de esperanza. En la parroquia, el padre Pistolas, José y Luis se sentaron a planear los próximos pasos. José dibujaba un diseño para el centro, un edificio con un gran patio donde los niños pudieran ver las estrellas. Creo que deberíamos llamarlo Casa de las Listas, dijo el niño, sus ojos brillando, porque ahí todos podrán hacer sus cosas importantes. El sacerdote sonrió. Es un nombre perfecto, pequeño. Luis tomó un cuaderno comenzando a escribir ideas para recaudar fondos. Por primera vez en meses, sintió que tenía un propósito, algo por lo que levantarse cada mañana. Mientras la luna iluminaba Chucándiro, los tres sabían que algo grande estaban haciendo. La lista de José no era solo un pedazo de papel, era una revolución de corazones. Y aunque el camino sería largo, lleno de desafíos, estaban listos para enfrentarlo juntos. La multitud que había llenado la iglesia esa tarde no era solo un grupo de espectadores, eran los primeros testigos de un movimiento que cambiaría vidas mucho más allá de las fronteras de su pueblo. José guardó su lista en su mochila con cuidado, sabiendo que aún había más cosas importantes por hacer. Y en su corazón pequeño, pero inmenso, supo que este era el comienzo de algo que ni él mismo podía imaginar. El sol de la tarde bañaba el nuevo centro de sanación Casa de las Listas en Chucándiro, con una luz dorada que parecía bendecir cada rincón del edificio. Las paredes estaban cubiertas de murales coloridos, pintados por niños que representaban sueños de todo tipo. Aviones surcando el cielo, árboles creciendo hacia las estrellas, familias abrazándose bajo arcoíris. El patio central rebosaba de vida con niños corriendo entre juegos diseñados para ser accesibles a todos, algunos en sillas de ruedas, otros con máscaras médicas, pero todos riendo con la libertad de ser simplemente niños.
Los padres se reunían en círculos de apoyo, compartiendo historias y recursos, mientras voluntarios organizaban talleres de arte y escritura. En el corazón del centro, una vitrina exhibía cientos de listas de cosas importantes escritas por niños de todo México, cada una un testimonio de esperanza y resiliencia. José, ahora de 9 años, y con el cabello creciendo en rizos suaves tras su remisión, estaba de pie frente a la vitrina señalando una lista con entusiasmo. «Padre, mira». Esta dijo a Luis Morales que se había convertido no solo en el director del centro, sino en una figura paterna para el niño. Es de Miguel, en Oaxaca. Quiere aprender a tocar guitarra para cantarles a sus abuelos. Luis sonrió inclinándose para leer la lista escrita con lápices de colores. «Es hermosa, José, igual que la tuya». A su lado, el padre Pistolas observaba la escena con una mezcla de orgullo y asombro. El centro que había soñado meses atrás en la iglesia ahora era una realidad, un faro de esperanza no solo para Chucándiro, sino para familias de todo el país. Las noticias sobre Casa de las Listas se habían esparcido como un incendio con videos del día en el mercado aún circulando en redes sociales. José Valiente y Casa de las Listas eran tendencias constantes, y el centro recibía cartas y dibujos de niños de lugares tan lejanos como Chiapas y Tijuana. Ana, una niña de 9 años que había compartido su lista en la iglesia, estaba junto a José, mostrando un cuaderno lleno de dibujos. «Hice esto para los niños nuevos», dijo. «Es un libro de cómo hacer listas sin tener miedo». José aplaudió encantado. «Ana, eres increíble. Vamos a enseñárselo a la doctora Vargas». Los dos corrieron hacia la doctora, que supervisaba las actividades del centro, su rostro iluminado por una sonrisa. «Este lugar es mágico», dijo a Luis mientras los niños se alejaban. «Nunca imaginé que un niño pudiera cambiar tanto en tan poco tiempo». Luis asintió pensando en su propia transformación. Hace meses estaba gritando en un mercado sin esperanza. Ahora estoy aquí ayudando a construir algo que salva vidas. Todo por José y el padre. La doctora Vargas tocó su brazo. «No te olvides de ti mismo, Luis. Tu valentía al pedir perdón y quedarte fue lo que dio fuerza a esta historia». En una esquina del patio, una mujer en silla de ruedas se acercó acompañada por su hija, una niña de la edad de José. «Luis, ¿eres tú?», preguntó la mujer, su voz temblando de emoción. Luis se giró, y su rostro se iluminó al reconocerla. «Elena, ¿qué haces aquí? Vinimos a conocer al niño que salvó nuestro hogar», dijo Elena, las lágrimas corriendo por su rostro. Su hija Sofía dio un paso adelante. «Eres José. Mi papá habla de ti todo el tiempo. Dice que le enseñaste a ser bueno otra vez». José se agachó para estar a su altura y le estrechó la mano con formalidad. «Gusto en conocerte, Sofía. ¿Te gustan los aviones?» «Amo los aviones», respondió la niña. «De verdad puedes hacerlos volar». José sacó su teléfono para mostrar un video de un avión que había construido con el padre Pistolas en el patio de la parroquia. Mientras los niños se perdían en su conversación, Elena se acercó al sacerdote. «Quiero agradecerte, padre, por lo que hiciste por mi esposo. Estaba tan perdido después de perder su trabajo. Verlo contigo, y José lo trajo de vuelta. José lo hizo», dijo el padre Pistolas. «Tiene un don para ver lo mejor en las personas, incluso cuando ellas no lo ven». «¿Cómo está él realmente?», preguntó Elena con suavidad.
El sacerdote miró a José, que explicaba con entusiasmo la aerodinámica a Sofía, su energía intacta a pesar de las visitas regulares al hospital. Mejor de lo que esperábamos. Sus últimos análisis muestran que el cáncer está en remisión completa. La doctora Vargas está optimista. Eso es una bendición, dijo Elena apretando la mano del sacerdote. A lo largo de la tarde, más familias llegaron al centro. El vestíbulo se convirtió en un punto de encuentro para personas cuyas vidas habían sido tocadas por la historia de José. Una madre compartió cómo su hijo con diabetes había encontrado valor para hablar de su condición en la escuela tras ver un programa sobre José en la televisión. Un padre de Morelia contó cómo su hija con parálisis cerebral había comenzado a escribir su lista inspirada por Ana. En el taller de arte, los niños pintaban murales, mientras en la sala de escritura otros redactaban sus propias listas guiados por voluntarios. José y Ana se movían entre los grupos como pequeños embajadores escuchando historias, ofreciendo abrazos y haciendo que cada persona se sintiera vista y valorada. Padre, dijo José, en un momento tranquilo tomando la mano del sacerdote. Creo que mi lista está funcionando mejor de lo que pensé. ¿Cómo es eso?, preguntó el padre Pistolas. Bueno, quería ayudar a alguien triste, pero terminamos ayudando a muchas personas. Y quería un amigo nuevo, pero hicimos un montón de amigos. Luis se acercó sonriendo. ¿Sabes qué pienso, José? No solo estás completando tu lista, estás ayudando a otros a empezar las suyas. De verdad. Mira alrededor. Luis señaló el vestíbulo lleno de familias riendo y apoyándose. Todos aquí están siendo valientes y reales porque tú les mostraste cómo. Los ojos de José brillaron con asombro. Entonces es como si la bondad se estuviera esparciendo. Exactamente, dijo el sacerdote abrazándolo. Tiraste una piedra en un lago y las ondas llegan más lejos de lo que imaginamos. Mientras las horas de visita terminaban, las familias intercambiaban contactos formando una red de apoyo que se extendía más allá de Chucándiro. Se hicieron planes para reuniones, futuras actividades conjuntas y amistades duraderas. La doctora Vargas se acercó con los resultados médicos de José. Tengo noticias, dijo con una sonrisa que hizo que todos contuvieran el aliento. ¿Buenas o malas?, preguntó José directamente. Muy buenas. Tus últimos análisis muestran remisión completa. El vestíbulo estalló en vítores y lágrimas de alegría. José estaba libre de cáncer. Pero mientras los abrazos se multiplicaban, José levantó la mano pidiendo atención. Esta es la mejor noticia, dijo su voz clara sobre la emoción. Pero ¿saben qué? Aunque la noticia fuera diferente, hoy seguiría siendo perfecto porque estamos todos juntos. La sabiduría de sus palabras silenció la sala. Aquí estaba un niño que había aprendido que el amor y la conexión importaban más que las circunstancias, que el valor no se trataba de resultados, sino de cómo elegías vivir cada día. ¿Qué pasa ahora?, gritó alguien. José sonrió mirando al padre Pistolas y a Luis. Seguimos ayudándonos porque eso hacen las familias, y ahora todos somos familia. Mientras se preparaban para dejar el centro no como pacientes y visitantes, sino como una comunidad unida, nadie sabía que su historia estaba a punto de inspirar algo aún mayor. Las ondas seguían esparciéndose, y lo mejor estaba por venir. Meses después, el impacto de Casa de las Listas había trascendido México. Centros similares comenzaban a abrir en otras ciudades inspirados por el modelo de Chucándiro.
En una ceremonia en la Ciudad de México, José y Ana recibieron un reconocimiento del gobierno por su influencia en la salud emocional de los niños. Pero para José, el verdadero premio era ver a niños como Sofía y Miguel completando sus listas. En el centro de Chucándiro, una nueva sala se abrió dedicada a los Listas Amigas, un programa donde niños con listas terminadas guiaban a otros que apenas comenzaban. Ana era la coordinadora orgullosa de conectar a niños de todo el país. Padre, dijo José una tarde mientras pintaban un mural juntos. Necesito una nueva lista. ¿Qué tipo de lista?, preguntó el sacerdote. José sonrió, sus ojos llenos de la misma chispa que tenía cuando era un niño sano, pero ahora con una sabiduría profunda. Una lista de todas las formas en que podemos ayudar a los niños a creer en sí mismos, porque creo que eso es lo más importante de todo. El padre Pistolas asintió, sintiendo que el niño que había conocido en el mercado se había convertido en un líder que cambiaría el mundo. Mientras salían del centro juntos, el padre Pistolas, José Luis y Elena, ahora una familia unida por el corazón, José ya planeaba su próxima aventura. La lista que había comenzado como un sueño de un niño enfermo se había convertido en un movimiento global. En el mercado de Chucándiro, un pequeño letrero colgaba en el puesto de Doña Carmen, en memoria de los jarrones rotos que iniciaron un movimiento. A veces las cosas más bellas crecen de los momentos más dolorosos. José sonrió sabiendo que su peor día se había convertido en el mejor comienzo. Las mayores aventuras aún estaban por llegar.